Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues ahí va mi comentario sobre Gladiator 2. Antes de nada, quiero decir que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión, donde tenéis, es un mensual que podéis conseguir en kioscos o que también podéis pedir aquí a la revista. Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, pues curiosamente tenemos aquí un coleccionable estamos haciendo un coleccionable de historia a través del cine. En este caso tocaron griegos. Ahora que esto es una película de romanos, porque fundamentalmente Gladiator es una película de romanos, Gladiator 2. Y bueno, pues la verdad es que voy a hacer una videocrítica con spoilers, y me va a quedar un poco a gusto. Tengo que decir que es una película, para mí ha sido totalmente decepcionante, aburrida en muchos de sus tramos, por supuesto a años luz de la película original, de la película que protagonizara Russell Crowe. Creo que es una película que tiene máximus dependencia, porque ella misma se lo ha buscado, es decir, hay una intencionalidad de que estemos digamos, constantemente acudiendo a la sombra de Russell Crowe y de la primera película, con algunos flashbacks, incluso rescatando algunas imágenes y demás, y esa máximus dependencia no le sienta nada bien a este Gladiator 2, que debería haber buscado su propio camino, su propia senda de desarrollo y sobre todo su propia personalidad. Hay varios asuntos en la película que para mí realmente creo que no llegan a funcionar. Primero, no anda nada bien de ritmo, y yo le voy a poner 3 estrellas, pero de verdad que por la decepción el cuerpo me pedía 2,5 estrellas. Lo que pasa es que eso sería excesivo, digamos, sería excesivo castigo, ¿no?, para la película, teniendo en cuenta que tiene unas secuencias de acción bueno, bastante potables. Pero es curioso que habiendo tanta secuencia de acción y habiendo más circo, más gladiadores, más batalla, hay una batalla, hay un ataque naval al principio, después tenemos una naumaquia, hay monos, hay un rinoceronte, en fin, con todo esto, a pesar de eso, la verdad es que se me ha hecho excesivamente lenta en su primera hora, y para mí absolutamente caótica en su segunda hora. Entonces me pedía al cuerpo 2,5 estrellas, pero le pongo 3 porque me parece que es una película, iba a decir entretenida, pero la verdad es que a mí hay varias partes que me han aburrido bastante. Y creo que tiene un problema de ritmo. Tengo una lista de agravios de la película que he estado recopilando, y pues voy a proceder a leerla, porque quizá de esta manera pueda cumplir mejor con el tiempo que tengo marcado para esta videocrítica, ¿no? Como va a haber spoilers a partir de aquí, simplemente quiero digamos, cerrar esta parte sin spoilers, diciendo que me parece, reiterando lo que he dicho, me parece sensiblemente inferior a la primera película. Me parece que Ridley Scott pierde bastante el norte en esta segunda entrega, que es absolutamente innecesaria, que se la podía haber ahorrado, y que, pues eso, que adolece de tener máximus dependencia. Y me voy a quitar las gafas, porque voy a pasar a leer los agravios que tengo apuntados de la película, porque me parece, sinceramente, que hay cosas que son muy claras, ¿no? Es decir, sí, efectivamente hay aventura, hay peleas, hay espadas, pero ¿cómo las hay? Es decir, ¿realmente hay algo épico? Para mí no hay nada de épico en la película. Toda la primera película, todo Gladiator era pura épica, y en esta segunda, aparentemente teniendo más cosas, pues no resulta para mí
no llega a recoger la épica que tenía la primera película. Y por eso no le hace ningún bien la Maximus dependencia de la que hace gala en todo su metraje, pero sobre todo en su segunda parte. Entonces, voy a leer aquí mis agravios. Hay que decir que creo que Ridley Scott ha perdido la magia, esa magia que han tenido sus películas en otros tiempos, esa magia en la cual a los 5 primeros minutos, simplemente haced un repaso de su filmografía, en los 5 primeros minutos tú ya estabas enganchado. Y hay que decir que en los 5 primeros minutos de Gladiator ya estás enganchado al personaje de Máximo, y a los 15 ya estás enganchado al personaje de Cómodo. El personaje, digamos, del antagonista en la primera película es mucho más potente y más poderoso. Llegas a odiar a Cómodo en la primera película y eso no ocurre en esta segunda película. De la misma manera que no acabas por engancharte con la intriga del origen del protagonista en esta segunda, tampoco te enganchas con lo que puede ser la amenaza de los antagonistas, de los emperadores gemelos de los dos emperadores en esta segunda película. Así que por parte del antagonista, pues mal, ¿no? Y como digo, ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Bueno, voy a comentar algunas cosas que no sean spoiler y os aviso de spoiler cuando vaya a meterme en ello. En la primera secuencia de acción, y en algunas otras de la película de acción, pues la verdad es que son muy espectaculares, ¿vale? Pero hay por ahí unos saltos de eje, hay como una especie como de descuido a la hora de mostrar todo ese momento de batalla y demás. Y dentro de ese descuido, yo creo que ninguna de las secuencias de acción de esta película llega a emular las de la primera película. Y además, en el tono de ese descuido, pues se pierde el tono épico, ¿no? A tenor de ese descuido, de esos saltos de eje y demás, se pierde el tono épico. No lo entiendo, no entiendo que eso le ocurra a la película, sobre todo a estas alturas, ¿no? Después, como he dicho, Maximus dependencia, mimética y repetitiva. El tema de la venganza, la entrada en Roma, hay una serie de situaciones que te hacen pensar que eso ya lo has visto, porque realmente ya lo has visto. Entonces, digamos que eso también perjudica a la película, ¿no? Después tenemos, bueno, voy a entrar ya, para que no me digáis que hago spoiler, voy a entrar ya en territorio spoiler, así que spoiler a partir de aquí, y a partir de aquí pues puedo hablar claramente de esto, así que intentad no ver este comentario antes de haber visto la película. Que además la película merece la pena verse en cine, eso siempre, porque realmente está concebida para ese medio, ¿no? de exhibición, para ese lugar de exhibición que son las salas. Pero aparte de eso, pues vamos a entrar ya en territorio spoiler. Y por ejemplo, la gente me dice, babuinos, hay babuinos. Vale. ¿Hay un rinoceronte? Vale. ¿Hay una batalla naval? Bueno, realmente no es una batalla naval, es un asalto naval contra una posición, donde hay un montón de saltos de eje, ya lo digo. Pero ¿cómo está esto? Esto no son los tigres, esto no son el combate cuando Máximo Décimo Meridio, Russell Crowe, al que por cierto se echa un montón de menos en la película, un montón, y conforme avanza la película más todavía. Esto no es, digamos, las batallas o los enfrentamientos de la primera película. Sí hay babuinos y sí hay un rinoceronte, y sí, curiosamente los rinocerontes, a ver, en algún momento conviene que todo este empeño por hacer secuencias de acción y tal, lo del rinoceronte es muy cómic, muy de viñeta, pero hay que saber que lo que funciona en una viñeta, digamos que se resiste a funcionar igualmente bien cuando estamos hablando de imagen en movimiento, cuando estamos hablando de película. La idea del rinoceronte es muy buena, pero el rinoceronte va a funcionar peor que en una viñeta, peor que en un cómic, en imagen real. Y al final el rinoceronte, el hombre se queda ahí como
como desperdigado, como perdido, ¿no? Y todo acaba en un duelo singular entre dos personajes, pero bueno. Y el tema de los babuinos, pues acaba también en un duelo singular, o sea que lo de los babuinos, en fin, son clickbait, es decir, son el típico ganchos, son ganchos para tráiler, ganchos de tráiler. Lo mismo que casi todas las secuencias de acción de la película, porque en la batalla, en el asalto del principio a la fortaleza esta desde el mar, aquello empieza, pero realmente no remata. O sea, es todo un pretexto para que el interés sentimental del protagonista reciba un flechazo y se ponga en marcha el mecanismo de venganza. Pero realmente eso se queda cortado, amputado, no llegan, lo que quiero decir es que no llegan a crecer las secuencias hasta su desarrollo pleno. Las secuencias de acción se quedan todas como cortadas, mutiladas antes de tiempo. Todas, de toda la película. Después hay que decir que hay dos muertes absurdas y sin relevancia de dos personajes que acaban por no ser aprovechados. El primero y más importante es que me parece un absoluto desperdicio Pedro Pascal en la película. El personaje de Marco Acacio esto está totalmente desaprovechado, no llega a brillar, da una sensación como de que, por supuesto, tiene mucho más vuelo del que le dan, y que claro, que también ahí pues se hubiera suscitado una dinámica interesante, digamos, no se potencia ese duelo, ese enfrentamiento final, pues al final Pedro Pascal, digamos que muere demasiado pronto y muere demasiado rápido y muere demasiado sin brillo, ¿no? Igual que el personaje de Peter Mensa, el jefe de la ciudad que se ha saltado al principio. Peter Mensa parece que va a tener un desarrollo, pero aparecen los babuinos, le muerden la nuez y hasta luego, si te he visto no me acuerdo, ¿no? O sea, personajes que están bastante desaprovechados. Creo que el trabajo de Joseph Quinn y de Fred Etchinger como los dos emperadores, Geta y Caracalla, creo que están también bastante poco explotados, en el sentido de que tendrían que haberse elevado a un nivel de poder ser ese antagonista / cómodo que era Joaquín Phoenix en la primera película. Pero si ese papel lo tenía que ocupar Denzel Washington, pues bueno, Denzel Washington, como decía mi colega Jesús Usero, se lo pasa muy bien en la película, disfruta mucho el hombre. En la segunda parte de la película se pone muy Shakespeare de vez en cuando, pero Denzel Washington, que es un personaje que va creciendo un poco, crece merced a Denzel Washington, no merced a lo que le dan para su papel en el guión, porque realmente, como todos los personajes, como pasa con el personaje del general Acacio, como pasa con el personaje este que he dicho antes, el jefe de la ciudad y tal, son personajes que quedan también mutilados, como las batallas, como las secuencias de acción antes de tiempo. Que pasen cosas no la convierte en una película necesariamente interesante o entretenida. La primera media hora hay una batalla y hay de todo y no acaba de enganchar. De hecho, todo el personaje, y creo que esta es otra cosa pienso que todo esto viene de guión, pero que también le falta un tono épico en lo visual, pero todo el personaje de Lucio y su secreto y su misterio y su intriga de su origen, vaya, que estamos en territorio spoiler, que es hijo de Máximo Décimo Meridio. El personaje de Lucio no tiene realmente un momento como los que tenía Russell Crowe en la primera película, y no pienso que... Pero Russell Crowe es inimitable, las cosas como son, ¿vale? Pero no creo que sea cuestión del actor, como no es cuestión de Pedro Pascal, que no lo utilicen bien. De alguna manera, la que está un poco más con posibilidad de hacer algo más de lo que hizo en la primera película, eso sí, Connie Nielsen, como Lucila, pero también hay muchos, en algunos momentos la película es muy episódica en todo lo que supone la trama. Y acaba habiendo algo que no debería haber ocurrido, una especie de pelea entre las dos líneas argumentales, que son la venganza que persigue Lucio, desde el circo, desde siendo gladiador, y la conspiración que hay contra los dos emperadores. Esas dos tramas compiten entre sí durante buena parte de la película y bueno, ya digo, la muerte absurda de Pedro Pascal, prematura totalmente, de Acacio, prematura y tal. Como digo, muy episódica, con ese no desarrollo de algunas cosas. El encuentro de Acacio con Connie Nielsen es plano.
es absolutamente plano. Pero es que el encuentro de Connie Nielsen con Paul Mescal, de la madre y el hijo, el reencuentro es plano también. El primer reencuentro, el enfrentamiento es totalmente plano. Hombre, tampoco le voy a pedir el reencuentro madre-hijo que podemos encontrar en otra película dirigida por un tal Robert Eggers, que es mucho mejor. Pero le falta tono, le falta vigor, le falta fuerza a toda la película y a muchos de estos momentos episódicos, ¿no? Acaba siendo un peplum venido a más, con más dinero, pero que en su trama, pues muchas veces parece casi que recuerda esos enrevesados, esos alambicados, esos rocambolescos argumentos de corte melodramático que había en mucho peplum, en mucha película de espada y sandalia producida en Italia o coproducida entre Italia, Francia, España, Alemania en los años 60 y 70, ¿no? El discurso humanista del general romano, Acacio está mal escrito. Acacio está mal escrito. Las frases, no hay frases que sean de estas memorables, que generen ese tono de épica que decía, y después es un Gladiator sin Russell Crowe, se hace muy difícil, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, es una repetición, una reiteración de cosas que ya habíamos visto, como lo he dicho antes, y además de eso, pues bueno, así en general, estaba pensando también en lo que pasa con esa intención que parece que va a funcionar mejor en la segunda hora, que es cuando se desvela el origen completo de Lucio, y tú dices, bueno, puede que esto remonte, pero la película no remonta. Ya digo, el único que de alguna manera consigue sacar la cabeza por encima de esta decepcionante secuela, y hago hincapié en lo de secuela en el tono más peyorativo que se pueda imaginar, pues es Denzel Washington, que se sobrepone a todo y que hace un poco lo que quiere, ¿no? La invocación de Russell Crowe, ya lo he dicho en un flashback, es un grave error. Es un grave error. Ridley Scott tenía que haberse largado de esa herencia, de esa sombra de la primera película. Y la verdad me habría sorprendido mucho si a mí me hubieran dicho que me voy a aburrir con una película con babuinos, con un rinoceronte, con una naumaquia. Con la naumaquia igual, la naumaquia empieza y después se corta abruptamente. No llega a tener, digamos, el desarrollo que tiene lo de los tigres o la batalla con los supuestos, creo que eran cartagineses, con los carros en la primera película, los carros contra... No hay un momento de Máximo Décimo Meridio diciendo quién ha servido en el ejército y explicándoles a los gladiadores cómo van a sobrevivir en esa batalla, que parece imposible salir de allí vivo, ¿no? No hay ese momento, falta esa épica. Entonces, puedes meter una naumaquia, pero eso no será bastante, ¿no? Si me lo hubieran dicho que iba a tener momentos de aburrimiento en un Gladiator, en una película de romanos dirigida por Ridley Scott, el director de Gladiator, no me lo hubiera creído, pero la realidad es que ha habido muchos ratillos en que me he aburrido bastante, ¿no? Y creo que realmente la película nunca llega a despegar. Y en el final, en el desenlace, pues abunda en todo esto, y bueno, volvemos a tener un duelo singular porque sigue bastante la pauta de la primera película, casi en todos sus pasos, parece como una réplica de la primera película, y creo que eso es lo que tendrían que haber corregido desde el principio, haber dicho, no, vamos a hacer otra película distinta, con su propia personalidad, ajustada a sus propios personajes. Tenían que haber potenciado mucho más y haber dado mucha más participación al personaje de Pedro Pascal. Creo que el corazón de la película está en el triángulo Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal, y en el conflicto que se pueda generar a partir de ahí. Y eso no está. O sea, eso no está. Y después haber reforzado el antagonismo, ¿no? Esa base de antagonismo que creo que le falta a esta película por comparación con la primera, ¿no?
Y dicho todo esto, pues a base de citar a Marco Aurelio, a base de citar a Máximo, a base de citar a la primera película, pues la verdad es que este Gladiator 2 casi se estrangula a sí mismo, ¿no? Y lo lamento porque creo que Paul Mescal es un actorazo tremendo, creo que se lo ha currado mucho en este personaje, pero también creo que es que no le han dado mucha carne con la que trabajar. Desde el punto de vista de guión y demás, y bueno, y como al resto de los personajes en realidad, ¿no? La contribución, por ejemplo, de Derek Jacobi como Graco es episódica, es prácticamente un cameo, y el hombre sale allí para que lo maten, prácticamente, ¿no? Es una cosa muy, muy absurda. En fin, que lo dejamos aquí. Que esta ha sido mi impresión, decepcionante, ya digo, no le pongo 2 estrellas y media por la naumaquia, porque hay batallas y porque es Ridley Scott. Y nos ha dado muchas alegrías. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.